Televisa presenta. La educación es un derecho fundamental de todas las personas, independiente de su lugar de nacimiento, su género o su situación económica. Pero para millones de niños y adultos en el mundo, este derecho sigue siendo un sueño lejano. En muchas partes del mundo, la educación se considera una herramienta clave para erradicar la pobreza, para reducir las desigualdades y promover la paz. Sin embargo, millones de niños siguen sin acceso a la educación básica. En las zonas rurales, en países en desarrollo o incluso en áreas urbanas marginadas, las barreras para acceder a la educación son muchas. Aquí la mayoría de niños tienen que caminar horas para llegar y muchos no lo logran. A veces tienen que ayudar a sus familias o simplemente no pueden permitirse el lujo de venir a la escuela. Las barreras son económicas, sociales y geográficas, pero también existen barreras culturales y de género que dificultan el acceso de los niños a la educación. En algunas culturas se considera que la educación de las niñas es innecesaria. Los padres prefieren que se queden en casa para cuidar a los hermanos o realizar tareas del hogar. Así luce la comunidad de Sachila, a las afueras de la capital de Oaxaca, en México. En estas precarias condiciones, la escuela pública Adolfo López Mateos recibe a 114 alumnos de primaria pertenecientes a distintas etnias indígenas. Los maestros de esta región encabezan el movimiento magisterial que se opone enérgicamente a la reforma educativa promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en 2013. El gobierno asegura que disminuirá las profundas brechas de desigualdad en el país, pero los maestros dicen que las nuevas evaluaciones no concuerdan con la realidad rural e indígena entre carencias y analfabetismo. O sea, ¿por qué nos exigen una educación de calidad? Si el gobierno no nos está dando nada, ni materiales, no nos da materiales, no nos da aulas, no nos da agua, no nos da electricidad, no nos da absolutamente nada. ¿Por qué exigir si no nos dan? Lo que más necesitamos es mejor educación y muchas cosas, porque ya ve que nuestra escuela sí carece de bastantes cosas. Y lo que más es aulas, baños, todo eso. Según el Ministerio de Educación, un 30% de las escuelas en Oaxaca, Chiapas y Guerrero no cuenta con sanitarios o al menos agua potable. Las familias deben pagar cuotas de unos $8 anuales, a veces inalcanzables, para cubrir materiales y gastos básicos que en realidad corresponden al Estado. Entre carencias de alimentación y vestimenta, a veces son los maestros quienes costean material para sus alumnos. No estoy trabajando dignamente porque no tengo las condiciones que debo tener, pero aún así estoy con la frente en alto y quiero sacar mi trabajo y amo a mis niños y amo mi carrera. Y el gobierno no puede venir a pisotearnos más porque dicen el rico se hace rico y el pobre se hace más pobre. ¿Qué número es este? Centésimo. En México, cerca de la mitad de los alumnos de 15 años no alcanza competencias básicas en ciencias, lectura o matemáticas, según un informe de 2012 de la OCDE. Las emergencias, como los conflictos armados, las crisis sanitarias y los desastres naturales, agravan aún más la falta de acceso a la educación. La pandemia y los conflictos han dejado a millones de niños fuera de las aulas. Es un desafío, pero nuestra misión es asegurarnos de que continúen aprendiendo, incluso en circunstancias tan difíciles. Sin embargo, la resiliencia de las comunidades y las soluciones innovadoras están mostrando que la educación no tiene que detenerse, sin importar las circunstancias. A pesar de los desafíos, existen soluciones que están transformando la realidad del acceso a la educación. Hemos implementado programas que utilizan tecnologías digitales para llegar a las comunidades más remotas, donde antes no había acceso a la educación.
También trabajamos en programas de alfabetización para adultos. Iniciativas como estas están demostrando que con la voluntad política, el apoyo internacional y la innovación podemos garantizar que todos los niños, sin importar su contexto, tengan acceso a una educación de calidad. La comunidad internacional tiene un papel crucial en garantizar que el derecho a la educación sea una realidad para todos. La pandemia y los conflictos han dejado a millones de niños fuera de las aulas. Es un desafío, pero nuestra misión es asegurarnos de que continúen aprendiendo, incluso en circunstancias tan difíciles. Aunque los avances son evidentes, todavía queda mucho por hacer. Cada año, millones de niños siguen sin acceso a la educación básica. El acceso a la educación no solo se trata de aprender a leer y escribir, es una herramienta para el empoderamiento, la igualdad y el progreso, y es un derecho que debemos garantizar para todos. La lucha por la educación es una lucha por el futuro, un futuro en el que cada niño, en cualquier parte del mundo, tenga las mismas oportunidades para aprender y crecer. La educación no es solo un derecho, es la base de un mundo más justo, equitativo y próspero. Es hora de que todos pongamos manos a la obra para garantizar que el acceso a la educación sea universal y sin excepciones. Porque hay que esperar. Hace calor, yo consigo un abogado. Es que yo mejor no voy. Un perito de 50,000 pesos. Corpus juris de facto, de jure erga omnes. Objeción, objeción. Su señoría, el testigo esencial no está presente. Vamos a reseñalarlo para dentro de 10 meses. Señoría, no tengo abogado. Justicia. Te miraron mal desde que entraste a la sala. El juez te viró los ojos. Tu abogado no tiene tiempo para ver tu caso. El proceso judicial te hizo un roto en el bolsillo. Están violando tu derecho de acceso a la justicia. Acceso a la justicia es que haya justicia sin importar que seas homosexual, sin importar que seas hombre o mujer, inmigrante, joven o envejeciente, impedido, pobre, transexual, negro o blanco, alta o bajita, rubio o pelinegro. Que el juez no se deje guiar por sus prejuicios, que el pobre no tenga una peor defensa, que el abogado pro bono tenga los mismos recursos que cualquier otro, que la justicia no dependa del dinero, que todos tengamos acceso. Si defiendes tu derecho, estás defendiendo el de todos.
En un país de profundas desigualdades, la justicia es un concepto que todos anhelan, pero que pocos logran alcanzar. En México, el acceso a la justicia ha sido una lucha constante, marcada por grandes desafíos, barreras económicas y un sistema judicial que en ocasiones no está al alcance de todos. Este documental examina el estado de la justicia en México, la lucha de los ciudadanos por obtener accesos a tribunales imparciales y cómo los movimientos sociales han impulsado cambios para que todos los mexicanos puedan reclamar sus derechos. El sistema judicial mexicano ha evolucionado a lo largo de los siglos, desde la época colonial hasta la modernidad. Sin embargo, durante esta gran parte de su historia, la justicia estuvo reservada para unos pocos, las élites políticas, económicas y sociales. En el siglo XIX, el sistema judicial mexicano fue reformado en el intento para acercar la justicia a la población, pero las disparidades entre clases sociales y regiones seguían siendo una constante. La justicia continuaba siendo inaccesible para la mayoría, especialmente para los pueblos indígenas, los más pobres y las mujeres. A pesar de las reformas, muchos grupos marginados se vieron sistemáticamente excluidos del acceso a la justicia. Las barreras económicas, la falta de educación y el racismo estructural continuaron perpetuando un sistema judicial que favorecía a unos y oprimía a otros. En la actualidad, uno de los principales obstáculos para acceder a la justicia en México sigue siendo la pobreza, el costo de los servicios legales, la corrupción en algunos sectores del sistema judicial y la falta de confianza en los tribunales dificultan que miles de mexicanos busquen justicia. Aunque existen organizaciones que luchan por brindar asistencia legal gratuita, la capacidad para atender todos los casos es limitada. Muchas personas no tienen acceso a abogados especializados y en muchos casos son víctimas de injusticias que nunca se resuelven debido a la falta de recursos. Además, el sistema judicial enfrenta un gran desafío con la corrupción, que socava la confianza de la población en las instituciones judiciales. La percepción de que el que tiene dinero puede ganar el juicio sigue siendo una realidad en muchas comunidades. En 2008, México dio un paso crucial hacia la transformación de su sistema judicial, con una reforma constitucional que introdujo el sistema de juicios orales. Esta reforma fue un intento para hacer más transparente el proceso judicial, reducir la corrupción y garantizar un trato más justo a los acusados. Con la implementación de los juicios orales, se pretendía que los juicios fueran más ágiles, públicos y accesibles. Sin embargo, aunque la reforma representa un avance, el camino para lograr una justicia verdaderamente accesible para todos es largo y complejo. Las fallas en la implementación, la falta de capacitación de los actores judiciales y las residencias dentro del propio sistema judicial han impedido que esta reforma logre su máximo potencial. A lo largo de los años, diversos movimientos sociales han surgido para exigir una justicia más equitativa en México. La lucha de las mujeres por la igualdad y la justicia, las demandas de los pueblos indígenas y los movimientos por la despenalización de ciertos derechos son solo algunas de las batallas en las que la ciudadanía ha demostrado su determinación por acceder a la justicia. Movimientos como Justicia para Todos, Ni Una Menos y las luchas por los derechos entre los pueblos originarios han dado visibilidad a las injusticias que aún persisten en el país. Estos movimientos han sido fundamentales para presionar al Estado a reconocer las fallas del sistema y a implementar cambios para garantizar un acceso más equitativo a la justicia.
El futuro de la justicia en México depende de la capacidad de sus instituciones para adaptarse a los desafíos actuales. A medida que el país avanza en la modernización de su sistema judicial, surgen nuevas preguntas. ¿Cómo garantizar que todos los mexicanos, independientemente de su condición económica, tengan acceso a una justicia imparcial? ¿Cómo transformar el sistema para que proteja a los más vulnerables y garantice que las víctimas de la violencia y las injusticias sean escuchadas? La justicia es un derecho fundamental que todos los mexicanos merecen, a pesar de los desafíos que enfrenta el sistema judicial mexicano. Los ciudadanos siguen luchando por un país en el que la justicia no sea un privilegio, sino un derecho para todos. Con el compromiso de la sociedad y la voluntad política de transformar el sistema, el acceso a la justicia en México puede convertirse en una realidad más cercana, donde todos, sin excepción, puedan ver sus derechos defendidos y respetados. Bueno, eso es todo, amigos. Pero esa es mi línea. Eso es todo, eso es todo. Lado, cerdito, que una estrella se encargue de esto. Eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. ¿Ya puedo irme a casa? Eso es todo, amigos.